En los años 50, el discurso político, social, crítico de Alejandro Galindo sigue agarrando mucho peso. Después de las cintas que hemos comentado, todavía hace una visión irónica sobre la situación de muchos medios políticos mexicanos. En la película Dicen que soy comunista. Podríamos pensar que esta película va cerrando un poco esa idea, pero todavía tiene un golpe social más, y ese se da con la película Espaldas Mojadas. Espaldas Mojadas es una película que está analizando el papel que están jugando los mexicanos que se van de mojados a los Estados Unidos. A eso se refiere Espaldas Mojadas. Una película que tuvo que enfrentar también ciertos puntos con la censura mexicana, de tal manera que no se exhibió inmediatamente, sino que tuvieron que pasar 2 o 3 años para que la película pudiera tener exhibición pública. Esto en razón de que se consideraba por parte de las autoridades mexicanas que Espaldas Mojadas podría de alguna manera incomodar a nuestros vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica. Espaldas Mojadas nos lleva a una visión muy trágica, una visión en la que la parte cómica la vamos a tener a cargo de Óscar Pulido, quien nos va a dar un personaje muy interesante también en la línea del pícaro. Ya le había funcionado ese esquema en Confidencias de un ruletero, entonces aquí ese personaje va a ser justamente el pícaro que nos va a estar llamando la atención en cada una de las cuestiones que estamos viendo. David Silva va a estar extraordinario como ese mexicano que va al otro lado y que se va a enfrentar con la degradación, no solo la discriminación, sino con la degradación. Marta Valdés, extraordinaria como la pocha que está ayudándoles. Y Víctor Parra, fundamental, en el papel del gringo explotador. Pero hay un personaje muy interesante en esta película Espaldas Mojadas. Y es realmente el personaje que le da el tono trágico a la película. Puede decirse que el protagonista, David Silva, en su enfrentamiento con Víctor Parra va a dar ese tono trágico, pero no. El tono trágico lo va a dar un personaje que es interpretado por Eulalio González y que es justamente el personaje que define toda la línea tragicómica de quien luego conoceríamos como el Piporro. Es ese mexicano que está trabajando junto con todos los demás, que están hacinados, que está feliz en apariencia y que en cierto momento se lamenta por lo lejano que se encuentra de su tierra. Y es este lamento justo el que hace que la película agarre otro tono y entonces empecemos a ver justamente la visión trágica que Alejandro Galindo nos está ofreciendo de la situación de estos mexicanos. Estos mexicanos que se van con la ilusión de tener un trabajo, que buscan tener un mejoramiento en su vida familiar, en su vida personal, en el plano económico y sobre todo en el ascenso social, y que no lo van a lograr, porque allá van a hacer una cosa más. Por eso duele ese lamento que lanza Eulalio González, el Piporro, a media película, y que además le valió el premio de la Academia como la mejor actuación de cuadro. ¿Por qué? Pues porque un papel pequeño se convierte en el papel que le va a dar todo el tono a una película. Espaldas Mojadas va a llevarnos justamente por todos esos momentos en los que vemos desde el cruce en el río Bravo, la manera sigilosa en la que tienen que conducirse una vez que están en el otro lado. La explotación de que son objetos todos los mexicanos por patrones que obviamente saben que son ilegales y desde ahí es donde busca el punto para amarrarlos en esa explotación. Todo eso hace que Espaldas Mojadas sea uno de los dramas más interesantes que se filmaron en los años 50 en el cine mexicano. Pero Alejandro Galindo todavía tiene más puntos desde los cuales hacernos ver que hay una visión que se tiene que quedar atrás. La visión de aquellos que no se están acercando al México contemporáneo, al México moderno. Y para eso, Alejandro Galindo nos tiene 2 películas. Una familia de tantas y Doña Petra.
noches, papacito. Buenas noches. Hasta mañana, Chula. Adiós, mijita. Buenas noches, papacito. Hasta mañana. Y gracias por todo. De nada, hija. De nada. ¿Qué no harán los padres por darle gusto a sus hijos? Una familia de tantas es una pieza, es el equivalente a lo que en teatro le llaman pieza. No es solamente un melodrama, es mucho más que un melodrama. Una familia de tantas nos ofrece el punto en el que alguien pertenece a un grupo social que ya está anquilosado, pero no quiere darse cuenta de ello. Y eso es lo que representa el personaje de Fernando Soler, ese padre autoritario que en la sala de su casa tiene el retrato de Porfirio Díaz, pero no se da cuenta que ya está viviendo a finales de los años 40, que el mundo está cambiando. Y ese mundo que está cambiando es el que desea vivir su hija, la quinceañera Maru, una bellísima Marta Roth, que nos está dando un personaje entrañable. Para poder enfrentar ese mundo anquilosado, autoritario del padre, y ese mundo que desea esta jovencita, ahí tenemos el personaje que interpreta David Silva, el joven vendedor de aspiradoras que les anuncia que la modernidad ha llegado y que luego se los va a anunciar con la venta de refrigeradoras. Estos detalles aparentemente tan simples, tan sencillos, nos están dando la oportunidad de ver una película perfectamente construida. Desde la primera secuencia, la cámara recorriendo los techos hasta entrar a la casa de esa familia, ver el baño, ver cómo se preparan para el día y luego asistir al desayuno en el cual solo el padre y el hijo hombre tienen la palabra, eso nos lleva a un detalle. Ese México ya se murió, igual que se ha muerto el México que representa a Doña Perfecta, una extraordinaria Dolores del Río, ante quien se enfrenta a su hija, protagonizada por Esther Fernández. Como pueden ver, Alejandro Galindo es el que nos ha dado las grandes obras críticas del México de los años 40, 50 y, por qué no decirlo, del México postrevolucionario. Genaro Saúl Reyes los espera la próxima semana para seguir comentando sobre el cine mexicano y su historia. Hasta la próxima.